ok. ¿Quiénes son? ¿Qué tienen en común? ¿Qué? Hinchas, sí, son hinchas. Sí, cuando pensamos en los hinchas, primeramente pensamos en el fútbol, ¿no? El fútbol. Pero también otros deportes. Fútbol americano. Y no solo hay hinchas de los deportes, también de las películas, los cómics. Y a veces hay personas que no pueden tomar la decisión. Los deportes, las películas, no sé. Ambos. Pero una pregunta más profunda. ¿Por qué ponen tantas fuerzas estos hombres? ¿Por qué ponen tantas fuerzas en declarar su devoción a un equipo? O a una persona, o libro, o película. ¿Por qué? Porque, wow. El tatuaje ahí, wow. Es dedicación, ¿no? Yo creo que es porque todos nosotros, cada persona acá, cada persona del mundo, nosotros queremos ser parte de algo más grande de nosotros. Algo que viva y continúe después de nosotros. Bueno, cuando hablamos de nuestro equipo favorito, usamos pronombres muy personales y posesivos como mío, el equipo mío, nosotros, nuestro, somos. Pero tengo malas noticias. Amigo, tú no eres parte de mi hogar. Perdón. No eres parte de Barcelona. Ni Manchester, ni la U. No. Tú no eres miembro de este equipo, ¿no? Tu ausencia de los partidos no afecta nada. Perdón. Pero, está bien. Es parte de ser un ser humano, anhelar no estar solo. Desear ser parte de algo más. Es normal. Es algo bueno sentirse orgulloso cuando tu equipo tiene éxito, cuando tu organización se distingue. Y para nosotros cristianos, para los creyentes, para aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y Señor, es aún mejor. Porque al salvarnos, Dios nos convirtió de hinchas, de espectadores de cosas temporales, en miembros esenciales de un equipo, de una organización eterna, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por favor, vayan conmigo a 1 de Corintios 12. 1 de Corintios 12, versículos 4 al 27, si es mucho. 1 de Corintios 12, versículos 4 al 27. Ok. Versículo 4 dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, y a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. No seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueron un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así, Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Oremos. Dios, gracias por tu salvación. Te damos gracias por los dones del Espíritu. Te damos gracias especialmente por las oportunidades de usar tus dones para servirnos unos a otros. Ayúdanos a hacerlo, Dios. Ayúdanos a servir a tu cuerpo. Ayúdanos a servirte a ti con nuestros dones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este pasaje, Pablo habla de tres cosas: los dones del Espíritu Santo, la unidad de la iglesia como la de un cuerpo, y nuestra responsabilidad de usar nuestros dones y talentos para el bien de los demás. Hay mucho que decir de estos asuntos, pero no puedo hablar de todo en un solo sermón. Pues quiero darles un resumen, grandes rasgos de los dones del Espíritu, y enfocarme un poco más en el por qué, en el cómo de compartirlos unos con otros. Versículo 4 al 6 nos dice que el Dios Trinitario se deleita en la variedad de los dones espirituales. Noten los nombres aquí. Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todas. Noten los nombres: Señor, Espíritu, Dios. Dios es trinitario.
Y vamos a hablar más de eso en julio. Vamos a predicar sobre la Trinidad. Pero para hoy Dios es trinitario. Padre, dice Dios. Hijo, dice Señor. Espíritu, dice Espíritu. Hay variedad en la unidad de Dios, porque la Biblia es clara. Dios es uno, pero hay variedad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El mundo quiere conformarte a su imagen. Sí, habla de la diversidad, pero en realidad el sistema de este mundo siempre trabaja para hacer que te parezcas, que te comportes como todos. Pero Dios es el creador. Él creó un universo lleno de variedad, ¿no? Y Dios quiere que su iglesia, su iglesia muestre esta creatividad y variedad. Tú eres único. Es algo bueno, porque Dios te creó así. El Dios trinitario se deleita en la variedad de los dones espirituales. Segundo, versículos 7 y 18 nos dicen que cada cristiano, no algunos cristianos, no ciertos cristianos, no, cada cristiano recibe un don o unos dones del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Versículo 7 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Versículo 18 dice, en realidad Dios colocó cada miembro, cada cristiano recibe un don. Dios no solo envió a su Hijo para morir por nosotros, para rescatarnos de nuestros pecados, de la muerte y del juicio de Dios. No, además, en la salvación de Dios, en su amor, en su sabiduría, en su generosidad, Él le dio a cada cristiano dones espirituales. Pero hoy no tengo suficiente tiempo para explicar cada don del Espíritu. Voy a mostrarles una lista de la Biblia, una lista que no es completa. Pero si quieres aprender más, acércate a Alan López o a Giovanna, porque hay un taller de forma en junio, según este asunto. Pero una lista incompleta de la Biblia de dones del Espíritu. Es un montón, ¿no? Animar a otros es un don. Sí, es un don del Espíritu. Animar a otros, ayudar a otros, dirigir, mostrar compasión, enseñar, evangelizar, hablar en diversas lenguas, interpretar lenguas, prestar un servicio, sanar enfermos, ser apóstol, ser mártir. Es un don del Espíritu, ser mártir. Ser misionero, ser pastor, socorrer a los necesitados, el celibato, conocimiento, discernimiento, fe. La fe es un don del Espíritu. Hospitalidad, profecía, sabiduría. Cada cristiano tiene por lo menos uno de estos dones. Qué increíble, qué increíble la generosidad de Dios, la sabiduría y los dones del Espíritu. Hay un montón para nosotros, y cada persona tiene por lo menos uno de ellos y más. Número 3, en versículos 11 y 18 nos dicen que Dios nos da estos dones según su voluntad, no según la voluntad del pastor, no según la voluntad de tu padre, no según tu voluntad, no según su voluntad. Versículo 11 dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu de Dios, quien reparte a cada uno según Él lo determina.
Versículo 18. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Así como mi pie no puede quejarse, si pudiera, pero no puede. Así como mi pie no puede quejarse de su función en mi cuerpo, yo no puedo quejarme de mi función en la iglesia, ni de mis dones y talentos. Yo no elegí mis dones. Dios, sí, bueno, podría parecer, en un sentido, podría parecer injusto que Dios tenga tanta autoridad, pero en realidad es una bendición, es un consuelo, porque Dios es perfecto. Dios es omnisciente, Dios es bueno. ¿Yo? No. ¿El ser humano? No. Pero Dios no dirige nuestra vida sin propósito, sin un buen propósito. Y más, como Pablo explica acá, no tendría sentido si tu pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. El pie tiene un propósito, y un propósito muy importante, ¿no? A mí sí. Es lo mismo con nosotros, la iglesia. No tendría sentido si yo dijera, como no puedo dirigir las alabanzas como Gabriel, o como Orlando, o Julio, no soy necesario. No. O si tú dijeras, como yo no hago nada frente a la iglesia, mi servicio no importa. No. Así como cada parte de tu cuerpo es importante, es vital para el buen funcionamiento de tu cuerpo, tú, cristiano, tú eres vital para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, de la IBC, el camino. Los anfitriones, por ejemplo, o ustedes en la cuna. Hola. Hay una pantalla ahí. O ustedes que les enseñan a los niños o cuidan a los bebés. Ustedes que trabajan con la luz y el sonido. Los músicos. Ustedes que ordenan el salón. ¿Qué más? Ustedes que oran fielmente por otros. Es un servicio. Los líderes y apoyos de las iglesias en casa. Ustedes que diezman. Ustedes que donan al kilo de amor. Y ustedes que lo reparten a aquellos con necesidades. Ustedes que llaman a los demás para animarlos. Es un servicio. Y yo sé que se me han olvidado unos ministerios y servicios. Perdónenme, por favor. Pero ustedes son personas vitales para más de solo esta iglesia. Ustedes son personas vitales para el reino de Dios, el reino eterno de Dios. Quiero decirles gracias por su servicio, muchas gracias. Y algo más, noten por favor, algo que todos estos servicios tienen en común: son para el bien de los demás. Versículo 7, otra vez dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Versículo 25, dice así, 25, dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. En tu cuerpo, el ojo no funciona para el bien del ojo, sino para el bien del resto del cuerpo, para que tú puedas funcionar bien y disfrutar de toda la creación de Dios. El estómago no se sirve a sí mismo.
No, sirve al resto del cuerpo, preparando los alimentos para la digestión. El resto del cuerpo se beneficia del servicio del estómago, y el estómago sí se beneficia también. Dios no nos ha dado dones simplemente para que nos sintamos bien con nosotros mismos. Yo hago eso. Yo sirvo a mi iglesia. No. Ni para usarlos para nuestro propio bien. No, tenemos estos dones para servirnos unos a los otros. Pero, y ya es la aplicación. ¿Qué hacemos cuando no queremos servir? ¿Qué hacemos cuando estamos cansados del servicio? Domingo tras domingo. Otra vez, Dios. Ya. Ok. ¿Qué hacemos cuando no nos sentimos apreciados por nuestro trabajo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago cuando no quiero servir? Ok, recuerdo que número 1 es un mandamiento. En la Biblia es un mandamiento servir con alegría. Salmo 100, versículos 1 y 2. Salmo 100, 1 y 2. Dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. La palabra acá, adorar, adoren. En el hebreo, abad significa servir o trabajar en adorar. No simplemente adorar a Dios, no. Trabajar o servir en adorar a Dios. Otras traducciones de este versículo dicen, sirvan al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Hay dos mandamientos de Dios en estos versículos. Servir. Adorar, servir, trabajar en adorar. Servir a Dios y también servir con alegría. Es un mandamiento. Sirve con alegría. No, ok Dios, otra vez. No. Con alegría. Bueno, nuestro servicio alegre al cuerpo de Dios es un servicio a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra actitud, en un sentido, nuestra actitud es más importante de nuestras acciones. ¿Por qué? La actitud dirige las acciones. Es un mandamiento servir con alegría. Y segundo, servir a Dios usando nuestros dones y talentos para edificar a la iglesia es honrar al Señor. Es honrar al Señor. Primera de Pedro, capítulo 4. Pedro dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es honrar al Señor, servir al Señor, servir al cuerpo de Jesús, a la iglesia.
es honrar al Señor. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Y también servir a Dios usando nuestros dones y talentos para edificar a la iglesia es amarnos. Es amarnos unos a otros. Cristiano, tú no eres un espectador. La iglesia no es un equipo. Los servicios de culto, las iglesias en casas, no son partidas. No basta verla como un deporte. La iglesia es un cuerpo. Tenemos que involucrarnos en la vida de ella, en las vidas de sus miembros. En Romanos 12, Pablo habla también de la iglesia como un cuerpo y continúa con este mandamiento, esta explicación de cómo es involucrarnos con otros. Pablo dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Y también en nuestro pasaje hoy, 1 Corintios 12:26, dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Es involucrarnos en la vida de la iglesia. También, si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Y 4. Es testificar a aquellos que no conocen a Cristo. Servir a Dios, servir a nuestra iglesia, servir a nuestros hermanos de la iglesia, otros cristianos, es testificar a aquellos que no conocen a Cristo. Servir es amar no solamente a nuestros hermanos en Cristo, sino también a nuestro prójimo fuera de la iglesia. Es buscar su bien, su bienestar más que el nuestro. Jesús dice en Juan 13, Jesús dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo? Si se aman los unos a los otros. Los creyentes, los no creyentes van a ver el amor entre nosotros. Y este amor testificará del cambio que Cristo ha hecho en nosotros. Testificará del amor y poder de Jesucristo. Y también dice en Juan 20, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¿Quiénes son ellos? Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¿Quiénes son? Nosotros. Aunque no hemos visto a Cristo, creemos. Somos dichosos por eso. Pero yo creo que también los que no han visto y sin embargo creen, serán ustedes acá que todavía no creen. Que serán por tu testimonio y por el testimonio de esta iglesia, que serán tus vecinos, tu familia, tus compañeros. Jesús les dijo a los apóstoles que aquellos que no lo vieron, pero aún así creyeron, serían dichosos. El mundo no puede ver a Cristo. No puede ver a Cristo, pero sí puede ver a la iglesia. Eso, creo, es lo que significa ser el cuerpo de Cristo. El mundo va a ver a la iglesia. Nosotros somos las manos, los pies de Jesús, sirviéndole a Él al servir a otros. Pero, hermano, no quiero usar la culpa para manipularte a servir en esta iglesia. No es mi intención hacerte sentir que tú eres un mal cristiano por no servir a otros. No, te quiero recordar
que es un gran privilegio servir al Dios creador, todopoderoso, soberano. Efesios 2 dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No todos son parte del cuerpo de Jesús. No todos son hijos de Dios. Solo aquellos que han creído en Jesús como su Salvador y Señor. Quiero animarte hoy a usar tus dones, dados por el Espíritu Santo, para proclamarle el amor y grandeza de nuestro Dios a un mundo perdido y muerto. Amigo, ¿eres parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo que durará para siempre, o eres simplemente un espectador de la iglesia? ¿Estás amando a tus hermanos y hermanas, sirviéndoles con tus dones y talentos como un adulto maduro? ¿O estás contento simplemente con recibir la ayuda de otros, como un bebé que recibe cuidado, alimentación de su mamá sin el deseo de madurar? O quizás tú no seas creyente. Por favor, no supongas automáticamente que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Jesús dice en Mateo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. No todos son cristianos. Dios tiene hijos, sí. No tiene sobrinos. Él no tiene nietos. No puedes ganar la vida eterna por haber sido criado en una familia cristiana, ni por vivir en un entorno cristiano, ni aún por involucrarte en las actividades de una iglesia. Simplemente estar presente en los servicios no te hace un hijo de Dios. La Biblia dice que tenemos que tener la justicia de Cristo, porque no tenemos nuestra propia justicia. La justicia de Jesucristo sí, es un regalo de Dios. Simplemente tienes que creer y confesar a Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y siguiendo a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Amigo, ¿te está llamando Dios a ser parte de su familia hoy? ¿Arrepentirte de tus pecados y pedirle su perdón? Por favor, no esperes. Hoy, según la Biblia, hoy es el día de la salvación. Oremos, por favor.